Saludos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Pues seamos bienvenidos a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación, a este tiempo de oración. Hoy nos corresponde leer el Evangelio según San Juan, específicamente sus capítulos 13, 14 y 15. Así que le invito por favor a que preste atención a esta lectura del Evangelio según San Juan. Ya estamos caminando en lo que es el día 252. Así que nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. No hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando sucedan, crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: Dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: Es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente
y ya era de noche. Entonces cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Capítulo 14. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oyeron que les dije: me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo.
y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Estos 3 capítulos del Evangelio según San Juan. Sus capítulos 13, 14 y 15. Les invito por favor a que consideremos lo que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondientes a estos 3 capítulos. Comencemos en primera instancia con el capítulo 13, pensamientos para el culto personal y familiar. Nos dice de la siguiente forma: así como Cristo miraba más allá de la cruz, la cual iba pronto a llevar, así los creyentes deben mirar más allá de sus pruebas terrenales a la gloria que será suya al final. Dios está al control de cada situación.
Judas tenía su ojo codicioso puesto en el dinero que se le prometió, pero el propósito de Dios era salvar pecadores por el derramamiento de la sangre de Cristo. Cuán profundamente son las palabras de Pedro en su sermón en el día de Pentecostés, en Hechos 2:23, que dice de la siguiente forma: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fin de la lectura. De la lectura del pasaje bíblico de Hechos 2:23. Si Dios puede usar aún a un traidor para dar la salvación, ¿cómo estás siendo movido a confiar en Él con tus pruebas actuales? Un cristiano tiene mucho que aprender sobre su propia debilidad. Misericordiosamente, Dios está listo para perdonar a todos aquellos que tienen fe verdadera. Pedro era un verdadero hijo de Dios, aunque haya caído por su excesiva confianza en sí mismo. Judas no era un verdadero hijo de Dios, en cambio, sino un hipócrita, y se fue a su propio destino. Que cada uno se examine en su propio corazón y pregunte: Señor, ¿soy yo? Como ocurrió ahí con Judas y los demás apóstoles. Tremendo, mis hermanos. Pero seguimos leyendo. Pensamientos para el culto personal y familiar, correspondientes al capítulo 14. De la misma manera que Jesús mostró su amor al lavar los pies de sus discípulos, aquí en el capítulo 13, así también Él demostró su gran misericordia al enseñarles en el aposento alto, justo antes de que fuera arrestado y muerto, lo que vemos allí hasta el capítulo 17. En vez de encerrarse en sí mismo, al ver que su muerte se acercaba, Cristo se entregó aún más para servir a los demás. En vez de pedir consuelo, Él efectuó el pago para que los demás tuvieran consuelo. ¿Cómo podemos imitar su ejemplo? Porque eso es lo que dice, somos llamados a imitar su ejemplo, como dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. El versículo 6 de Juan capítulo 14 es una de las declaraciones más amadas de Cristo, una preciosa síntesis en solo unas pocas palabras de todo lo que Él es para su pueblo. ¿De qué manera has conocido a Cristo como tu camino, tu verdad, tu vida? ¿Por qué es el único camino al Padre, Cristo Jesús, conforme a Juan 14:6? Respóndase esa pregunta. Y si no lo es, y Él todavía no es el camino suyo, la verdad y la vida, ¿qué está esperando? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué retarda esa confesión de fe, ese arrepentimiento para vida que el Señor nos invita a tener? Mientras Jesús preparaba a sus discípulos para su partida, repetidamente les señalaba a la persona divina que continuaría el ministerio de Cristo entre ellos después de que Jesús se fuera: el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que este capítulo nos enseña sobre la obra del Espíritu y por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas? Todo creyente ya ha sido sellado y ha venido a ser propiedad del Señor, y ya en él habita el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es necesario que en el creyente, luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor, porque es necesario que en el creyente el Espíritu Santo aún habite hasta el final de los tiempos? Respóndase esa pregunta. Mientras tanto, seguimos leyendo el capítulo 15, los pensamientos para el culto personal y familiar. Capítulo 15. Jesús es la vid y los cristianos son los pámpanos o los sarmientos, como dice nuestra versión. Sin el Señor no podemos hacer nada que le agrade. La unión y comunión con Cristo son fundamentales para una vida espiritual fructífera que agrade a Dios. Al rechazar a Cristo, los judíos incrédulos se cortaron a sí mismos de su única esperanza de llegar a ser lo que Dios pretendió que Israel fuera. Los judíos y gentiles que confían en Cristo se convierten en la verdadera viña de Dios.
¿Estás morando en Cristo con una fe viva? ¿Qué frutos estás llevando que demuestran esto? ¿Cómo puedes cultivar una vida más profunda de permanencia en la vid? La historia del cristianismo ilustra claramente el principio de que los cristianos deben esperar persecución. ¿Por qué el mundo odia a Cristo? ¿Por qué odia a los siervos de Cristo? ¿Cómo esto nos enseña nuestra necesidad del Espíritu Santo para ser testigos efectivos de Cristo? 3 preguntas para usted. Trate de contestarla. No se quede solamente con que escuchó 3 preguntas, sino respondas esas preguntas. Y si no entiende la pregunta como tal, pues nosotros siempre estamos acá para ayudar a clarificar esas cosas que no quedaron claras. Valga la redundancia. En lo que eso llega, en lo que usted me escribe, pues yo le invito a que ore. Ore conmigo, por favor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nosotros glorificamos y exaltamos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por estas bellas enseñanzas que nosotros aprendemos acerca de aquel que es el único camino, verdad y vida, acerca de aquel que es la vid verdadera y nosotros los sarmientos, nosotros los pámpanos, necesitamos permanecer en él. Gracias te damos, Señor, porque también luego de la partida de nuestro Señor y Salvador, pues no hemos quedado huérfanos en esta tierra, sino que nos has dado de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos estar firmes en estas verdades. Ese paracleto, esa ayuda, esa guía, oh Dios, que nos va dirigiendo hasta que nuestra estadía en esta tierra llegue a su final. Padre, ahora yo te pido de una manera especial que tú también estés obrando por tu gracia, misericordia y bondad a través de estas lecturas en aquellas personas que no te conocen, Señor. Concédeles el arrepentimiento, te lo suplicamos, no porque lo merezcan ellos, nadie lo merece, Señor, pero por tu gran amor y bondad para con estos, oh Dios, suplicamos que tú te les reveles, que tú, oh Dios, dé convicción de pecado a sus vidas, y así puedan venir delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor. Obra gloriosamente en su vida, Padre. Gracias, Padre, por estas lecturas, oh Dios. Estamos en tus manos. Glorifícate de una manera especial, Señor, a través de ese crecimiento que debe de irse dando en la misma medida en que vamos estudiando tu palabra. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, ha sido todo por el día de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como le dije, creo que hace un par de días, pues en la descripción de los videos siempre quedan los medios que están a su alcance para que usted se ponga en contacto conmigo. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro de todas las lecturas, pues por favor, no se quede con la duda, pregunte. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos veremos mañana si Dios quiere.